Es esa congelación delante de la pantalla, a punto de dar clic. No me funciona, muscularmente no funciono. Al final, creo que no es un tema de falta de análisis, quizás cobardía, digamos, sino es más un tema psicológico profundo. Todo esto, de alguna forma, deriva del secuestro emocional que comentábamos. El cerebro lo ve como una amenaza real, ¿no? Como estar en la jungla, ¿no? Delante de un león y tú tener que tomar una decisión. Es como elegir susto o muerte. Vale, pues susto, ¿vale? No quiero muerte. Que estás actuando en contra de lo que dice tu mente. Pero es que tu mente no quiere tu bien. Imagínate que estás delante del gráfico ahora mismo y ves la operación, ¿no? Ves la operación, ves tu setup, ves toda la ventana de oportunidad que tú tienes que generar y de golpe tú haces clic. Lo que tenías que hacer, que es simplemente tan fácil como darle clic a tu ratón, entrar en la operación, no lo haces. No lo haces y se te escapa esa operación. ¿Qué ocurre? Pues tienes una mezcla de sensaciones, de frustración, sensación de que tienes razón, de que, en fin, miles de sensaciones que se mezclan en ese momento, pero solo hay un aspecto importante, que es que no has hecho lo que tenías que hacer. Ahí tenemos la escena de algo que nos ha ocurrido a todos y que a muchos les está ocurriendo hoy en día. ¿Qué tal, Josean? ¿Qué te parece esa situación? Pues muy bien, encantado de estar aquí, primero por un lado, y en relación a qué me parece la situación, me parece muy familiar. Me parece muy familiar porque, como dices, al final creo que es algo que hemos vivido todos, o sea, en mayor o en menor medida, y yo personal, a título personal, con bastante intensidad, además, es bastante, una sensación bastante desagradable porque no sabes qué pasa. Pero, pero lo cierto es que creo que de alguna forma todos pasamos por ahí, ¿eh? Ahí es peliagudo el tema y creo que puede ser, o sea, puede ser interesante profundizar en ello. Al final, creo que no es un tema de tanto falta de análisis, ¿no? O quizás cobardía, digamos, o que no estás preparado, sino es más un tema psicológico profundo y es querer buscar esa certeza en el mercado, ¿no? Es o sea, esa pelea constante con el querer la certidumbre y sobre todo el no aceptar la realidad de lo que tiene el trading, que al final es incierto, ¿no? Y cada operación es diferente. Y ahí es donde, de alguna forma, bajo mi punto de vista, surge esa patología, ¿no? Y esa parálisis por análisis. Es decir, tenemos una mente que busca control, ¿no? Y por un lado, y tenemos un entorno del trading que no nos va a ofrecer control, que es incierto. Entonces, ahí es donde colisiona y donde se revive esa escena que mostrabas inicialmente. La verdad es que es un tema delicado. Es un tema delicado porque puede frustrar y mucho y puede generar un bloqueo del cual en ocasiones es difícil salir. Es difícil salir. Sí, Claro, sí. pero fíjate que al final ese bloqueo que puedas tener, ¿no? A nivel psicológico, pero muchas veces tiene una razón de ser también, ¿no? Porque al final ah, buscamos certezas, pero realmente también nos crea un mar de dudas el hecho de no tenerlo todo bien estructurado, ¿no? Es Ujú. decir, que no tengas todo bien atado, que no haya puntos vacíos, puntos de debilidad, en el sentido del sistema mismo. Es decir, que no te es definido todo de tal manera que no te genere absolutamente ninguna ambigüedad. Muchas veces pequeñas ambigüedades pueden provocar también esa, esa circunstancia, ¿no? Esa búsqueda de
certeza de alguna forma, de inseguridad, ¿no? De que estoy a punto de darle clic, pero en ese momento me planteo si hago bien a darle clic cuando realmente por sistema sí que sé que debería hacerlo, pero al mismo tiempo no me asegura que yo lo haga el que la operación salga ganadora, y eso me tira atrás, y eso ocurre en milésimas, ¿verdad? Mm, Milésimas de segundo, sí, eso ¿no? es. Claro, todo Claro, sí. eso, ¿qué es culpable? ¿Una parte u otra? ¿O una mezcla? Hombre, al fin, bajo mi punto de vista, la fisura no es más que o sea, la duda inicial es la fisura que genera luego el desencadenante de que realmente no haces lo que tienes que hacer, no aplicas la disciplina. Entonces, claro, eh, si no está perfectamente tipificado lo que tienes que hacer y no te genera la más mínima ambigüedad, entonces sí que va a entrar en juego esa, esa, esa huida hacia adelante de no querer aceptar la incertidumbre, y entonces ahí sí que va a hacerse más grande la duda como tal, esa fisura se va a hacer más amplia, ¿no? Y es un efecto bola de nieve, en el sentido de que al final pues acabas dudando, no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y luego el resultado, pues al final el que sea, pero claro, por norma general luego la operación va a tu favor, tú no has entrado, te frustras, te machacas, te castigas aún más todavía. Hay un montón de cosas ahí que además luego entran en juego y lo único que hacen es realimentar tu sentimiento de culpabilidad sobre lo que has hecho, sobre lo que no has hecho y por qué no lo has hecho. Pero sí que podríamos decir que si tenemos un sistema perfectamente definido y totalmente tipificado, con todos los elementos bien estructurados, y que en el proceso de ejecución el operador, en este caso nosotros o cualquier otro, no tenga el más mínimo atisbo de duda a la hora de cómo aplicar, entonces, claro, ese problema se mitiga. Que pueden surgir las dudas, ¿eh? Pueden surgir la inquietud de ¿debo entrar, no debo entrar? Pero ahí sí que hay que ser rápido y ágil en el sentido de, bueno, pues, miro, cumple mi sistema, ejecuto. Pero claro, parte de la premisa de que tengas algo perfectamente definido y perfectamente etiquetado. Si no tienes eso, al final, o sea, la duda te va a desbordar y esa parte emocional es la que te va a tirar hacia abajo. También porque te puede, digamos, que hacer replantear la situación por, por un tema que luego iremos comentando poco a poco, que son los sesgos cognitivos, ¿vale? Es algo que Ujú. tampoco controlo, ¿no? De alguna forma. Estoy como, bueno, se puede trabajar, ¿no? Pero estoy ahora mismo como predefinido por esos Ujú. sesgos que se han ido trabajando durante X tiempo, ¿no? En mi vida en general. Uno de ellos ya es directamente algo relacionado, que es un sesgo que me va a afectar porque es el sesgo de aversión a la pérdida. O sea, busco evitar esa pérdida. Con lo cual, el trading, digamos que se, digamos que se enfrenta, o sea, se da frontalmente de ese sesgo, porque realmente el trading, ya de por sí, por definición, te está diciendo que no hay ninguna certeza, que la siguiente operación puede ser positiva o negativa. Con lo cual, si yo tengo esa aversión a la pérdida, me va a afectar frontalmente, ya que no podré evitar esa pérdida y yo no voy a soportar o me voy a frustrar inevitablemente porque quiero evitar esa pérdida. Quiero evitarla, no puedo. Si al mismo tiempo hay debilidades a nivel estructural en la forma de haber creado mi trading plan, es Ujú. decir, que hay puntos de fisura en la definición, hay ambigüedades, en definitiva, para no complicarnos. Es decir, que veo una situación de mercado y, hostia, sí, la puedo encajar de esta forma, pero, hostia, también la puedo encajar de esta otra forma, ¿no? La puedo ver como un rechazo a un soporte de resistencia. Hostia, Ujú. pero al mismo tiempo podría verla como una absorción, como una rotura de esa zona de soporte de resistencia. ¿Vale? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está digamos, el punto clave que te diga la considero de esta forma o la considero de esta otra? Claro, una mente afectada por el sesgo de
aversión a la pérdida, diría, vale, ¿cuál de ellas me asegura que no voy a tener una pérdida? Eso es, eso es. El Eso que tema acabas de es decir. cuál de ellas. Mm. Claro, pero, fíjate, también desde el punto de vista desde un punto de vista formativo, ¿no? Educativo, cuando se enseña el trading, además, o sea, tú ves a alguien que ya está experimentado, ¿no? Con esa operativa discrecional, interpretativa, ¿no? Empieza a explicar la situación de mercado, el movimiento, empieza a dar un montón de detalles sobre lo que puede estar ocurriendo ahí en ese nivel, pueden estar rompiendo, pueden estar absorbiendo. Es decir, para el que no tiene experiencia, recibe un montón de información y muchas veces se queda con la idea equivocada de, ostras, este tío tiene tanto conocimiento del mercado, tiene tanta experiencia, que es capaz de observar el movimiento del mercado y es capaz de entrever si la operación tiene algún detalle, algún matiz que le va a hacer sospechar que es perdedora, y eso muchas veces le induce a pensar al novato, vamos a decir, que, hombre, es que ese operador se acierta un 90% de las operaciones, ¿no? Si no es más, ¿no? O sea, tiene tanto conocimiento, o sea, lo tiene todo tan pulido, tan medido, tan detallado, ¿no? O sea, llega a un nivel tan profundo de observación del mercado y de comportamiento del mercado que no falla prácticamente ni una. Y claro, Ujú. eso lo que hace además es potenciar ese sesgo a la pérdida, porque entonces cuando tienes una pérdida es horrible, ¿no? O sea, entonces es que se me ha escapado algo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos oído? Sí, sí, pero ¿tú cómo interpretas? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuántas veces intentan entrar en nuestra cabeza cuando estamos en sala o en la forma en la que estemos enseñando? ¿Qué estás pensando en ese momento? ¿Qué ves tú que no veo yo? ¿No? Es decir, eso al final, de alguna forma, lo que hace es recrear, como digo, en el no experimentado, esa sensación de que puede encontrar una forma de observar el mercado en la cual esa pérdida se diluya, se mitique o incluso desaparezca. Lo cual, claro, desde el punto de vista de lo que es la incertidumbre del trading, o sea, es un auténtico disparate. ¿Vale? Incluso Y fíjate, ¿qué necesidad tienes de liquidar las ambigüedades? Es decir, trabajar esas ambigüedades para que no haya ambigüedades en tu trading plan y que tú puedas ejecutar de una forma clara, sin ambigüedades, claro. Ah, ¿Qué motivación puedo tener para eso si el sesgo de aversión a la pérdida me va a afectar igual? Es decir, no voy a conseguir evitar la pérdida haciendo eso tampoco. Con lo que, ¿qué motivación tengo yo? ¿No? Luego uno piensa, análisis discrecional, por ejemplo, ¿no? Que está sí. perniciosamente definido por el que hace análisis o hace un trading más sistemático, más sistematizado. Yo creo que también está mal entendido lo que es discrecional, lo que es sistematizado. Sistematizado se entiende muy fácil, está clarísimo, pero el discrecional, am, de alguna forma puedes encontrar un consenso para definir de una forma lo más objetiva posible esas situaciones que están basadas en la interpretación del mercado. Pero claro, no deja de ser situaciones interpretativas del mercado, con lo cual el, digamos, la frontera entre dejarlo objetivamente definido y no dejarlo del todo definido es muy fina, ¿no? Eso quiere decir que qué motivación puedo tener yo para cerrarme en esa definición cuando a mi mente le va a dar libertad para interpretar cosas y de esa forma creer mi mente que quizá pueda asegurar una ganancia en lugar de ganarme una pérdida, ¿no? Em, claro, ahí colapsa todo. Es decir, ahí tengo dos situaciones, dos perspectivas que entre ellas se van a encontrar en esa confrontación. Claro, al final, es que es eso, el aspecto discrecional se distorsiona de tal manera en el sentido de que cabe todo, ¿no? Y como cabe todo en ese aspecto discrecional donde yo estoy interpretando el mercado, porque yo tengo un montón de experiencia, etcétera, etcétera, pues entonces no necesito acotar absolutamente nada en ese sistema, ¿no? O acotar muy pocas cosas. O si tengo dudas, bueno, pues cuando surja esa duda con mi conocimiento discrecional del mercado, entonces ya lo ejecuto, ya lo opero, ya lo aplico al vuelo en ese momento delante del gráfico. Y claro, ahí eso ya es el principio del fin, porque ahí estamos permitiendo, ¿no?, que luego la presión emocional frente a la operativa en real, pues te obligue a tomar una decisión que no tienes acotada a lo más mínimo, que se basa en un conocimiento discrecional, que puede que tengas, puede que no tengas,
pero que en cualquiera de los casos, por mucha experiencia que tengas, tienes que tener una forma sistemática de poder evaluarlo, si no, al final no vas a conseguir ser disciplinado bajo presión. Y claro, el resultado es el que relatabas al inicio, de que pues, se da la operación, ¿no? Tú tienes tu mano sobre tu ratón y eres totalmente incapaz incluso de pulsar el botón. O sea, algo tan sencillo y tan simple como apretar el botón, ¿no? Colocar la orden y demás. Sí, sí. Claro, pero al final, entonces vamos a al final no, digamos que en esencia, definamos, por ejemplo, cómo podría solucionar, a pesar de todo eso, una ambigüedad, ¿no? Es decir, ya hemos dicho análisis discrecional, sistematizado, hay cosas muy claras, ¿no? A nivel de, no generar ambigüedades. Me puedo asegurar no generar ambigüedad cuando defino algo que es superobjetivo. Ujú. Un cruce de medias, un indicador concreto, un ATR, un RSI, un da igual, ¿vale? Cualquier indicador que uno quiera, ¿vale? Eso no es interpretable. Que un indicador llegue a valor, 10, Eso te es. lo dice ahí una marca. O sea, no Ujú. es o sea, es incontestable, no es debatible, ¿no? En ese caso. Claro, entonces si empezamos por ahí, diríamos, vale, pues ahí vamos bien, ¿no? Ujú. El buscador de certezas, el que está afectado por el sesgo de aversión a la pérdida, Ujú. lo que va a buscar es entonces incluso llevar eso al extremo, ¿verdad? Es decir, si me dices que algo objetivo, un cruce de medias, una EMA 200 y una EMA 50, ¿vale? Cuando se cruzan, Sí. fantástico, eso está clarísimo. Pero si te digo que por otro lado hay otro que utiliza una sobrecompra en un indicador de un RSI, algo similar, o de volatilidad o lo que sea, tú tiendes a buscar añadirlo a tu catálogo, ¿no? Es decir, que en Ujú. lugar de quedarte entonces con el cruce de medias, dices, vale, pues yo quiero más seguridad aún, ¿no? Más alineamiento a la certeza o asegurarme que yo vaya a conseguir que esa operación salga positiva. Entonces, pues lo añado a mi, digamos, a mi pila de condiciones. Cruce de medias, más sobrecompra, más volatilidad que llegue a este valor, más todo lo que nos podamos imaginar. Y entonces puedo caer en el extremo de creer que por tener muchas más confirmaciones voy a asegurarme otra vez esa ganancia, ¿no? Claro, ahí puedo llevarlo al extremo. Y mucha gente lleva eso al extremo, porque es la típica imagen, ¿no? Que vemos que quizás se muestra más desde fuera del trading que uno está operando con 40.000 indicadores, ¿no? Eso es. Eso es. Pero eso es algo necesario para cubrir una necesidad psicológica. Mm. No es un capricho muchas veces. Es un coleccionismo de indicadores para llevarme lo más cerca posible a la certeza. ¿Sí o no? Asegurarme esa ganancia. Eso es. O sea, por un lado, claro, al final, creo que es interesante que en ese sistema, todas esas, reglas que definas primero sean acotadas, ¿no? No sea un número grande como indicabas, y luego además que sean, fácilmente, contestables en el sentido de un sí o un no. Porque claro, al final si entramos en sí, pero o no, pero, sí, pero con este matiz o no, pero con este otro matiz, al final no es objetivo ni es fácil de aplicar bajo presión. Mm. Pero luego al final, claro, todo esto de alguna forma deriva del secuestro emocional que comentábamos en algún episodio anterior, ¿no? Es decir, estás en una situación tensa, estás frente al mercado, estás arriesgando tu capital, estás con una situación que puede ser más o menos complicada, sobre todo dependiendo del grado de experiencia que tengas, ¿no? Y del grado de autoconocimiento que tengas. Y claro, al final, ese secuestro, ¿no? Por parte de la amígdala, pues al final lo que te hace es perder parte del raciocinio. Al final, no vas a ser capaz de gestionar adecuadamente la situación porque no eres capaz de pensar con claridad.
Si el sistema además no te lo pone fácil, porque no son reglas sencillas, fáciles de aplicar y además son pocas, pues entonces tienes más, o sea, el problema se acentúa. Y en el fondo, el miedo que está generando la amígdala es miedo a perder, ¿de acuerdo? Al final es miedo a perder porque vemos esa pérdida como algo doloroso en ese momento, como algo que te ataca a tu yo más interno, a tu valía como persona, a tu valía como trader, a tu perspectiva con respecto a tu círculo social de lo que eres, a lo que te dedicas. Claro, ahí hay muchas implicaciones que se están viendo amenazadas. Es decir, hay muchos elementos de tu personalidad que se están viendo sometidos por el hecho de si esa operación a la cual vas a entrar va a salir positiva en profit o va a salir negativa en stop. Y menciono las dos cosas, positiva y profit y stop y pérdida, porque al final positiva negativa no es una operación, es una operación. O es Ujú. disciplinada o es indisciplinada, o está bien ejecutada o no. ¿De acuerdo? El resultado, de alguna forma, da exactamente igual. Y entonces ahí es donde realmente entra el posible giro. Es decir, el operador quiere hacerlo todo bien, o sea, quiere demostrarse que es capaz de ganar, quiere hacer una operación fantástica, perfecta. Y claro, una operación fantástica, perfecta, que sigue tu trading plan, pero que sale en stop out, ¿no? Para esa valía sobre la inmediatez, pues evidentemente no vale. Y como no vale, pues al final genera ese miedo. Y ese miedo además se puede ir acentuando en función de si lo que ha ocurrido antes era una operación también perdedora o lo que ha ocurrido en las dos anteriores eran dos operaciones también perdedoras. Que eso además se mezcla con otro sesgo que también puede estar muy relacionado con ello, que al final, de alguna forma, no somos capaces de separar de forma estanca cada una de las operaciones, verlas como elementos independientes, ¿no? Y simplemente tenemos la recencia de lo que ha ocurrido anterior, ¿no? La operación anterior ha sido perdedora, entonces, ostras, tengo dudas, porque entonces ya tu cabeza, tu amígdala ya está maquinando en el sentido de, ¿y si sale perdedora otra vez? ¿No? Y las dos anteriores, el día anterior salió en pérdida máxima, ¿y si vuelvo a tener otra pérdida? Ostras, esto se me desmorona, ¿y cómo justifico esto en casa? ¿Y cómo me lo justifico a mí? ¿Y cómo traslado yo esta idea? ¿Cómo le doy la vuelta a este drawdown de tres operaciones perdedoras, cuando además estadísticamente sé que no está en mi sistema, que es absorbible? Claro, se mezcla todo eso y al final es un cóctel que en la cabeza del operador explota. Y lo que genera es que es totalmente, o sea, se queda totalmente inmóvil, se queda totalmente incapaz de ejecutar, no puede hacer nada. La operación discurre porque el mercado no se detiene, ni le espera a él, ni nos espera a nosotros, ni espera absolutamente a nadie. La operación sale en profit, pero bueno, la operación sale como tenía que salir, eso da exactamente igual. Genera frustración, genera más dolor todavía y entonces se queda con cara de circunstancia, o nos quedamos con cara de circunstancia, ¿vale? Si nos trasladamos en el tiempo, con cara de circunstancia mirándonos y preguntándonos, ¿pero por qué? ¿Por qué no he ejecutado si estaba todo claro en ese momento? Pero lo cierto es que no es capaz el operador y no eres capaz en ese momento de ver absolutamente nada. O sea, no eres capaz de razonar absolutamente nada. De hecho, ni siquiera eres capaz de sumar y restar. Como cuando tienes que hacer el cálculo de los ticks, el punto de entrada, el punto del stop y demás. Como sea un mercado que no va con unidades decimales y demás, o sea, y haya que hacer un mínimo cálculo, o sea, estás tan sometido a la presión de la amígdala que no eres capaz de hacer el más mínimo cálculo. Y entonces, claro, ahí o sea, el descarrile es categórico y es seguro. Es fantástico el tema del secuestro amigdalar que comentas, porque al final tenemos que verlo como algo natural. Es una respuesta totalmente natural. Es Sí. la parte primaria, ¿no? De cómo funcionamos a nivel de respuestas directas hacia amenazas, ¿no? Claro, nosotros consideramos que una amenaza de un gráfico en el que tú puedes salir en pérdida a una operación, pues bueno, tu cerebro entiende que es parte del trading, de que es solo una pérdida. Querrías que fuera así.
pero tu cerebro no lo ve así. Tu cerebro lo ve como una amenaza real, ¿no? Como estar en la jungla, ¿no? Delante de un león y tú tener que tomar una decisión. Como dices tú, en ese momento, hostia, ¿cuántos son 324 por 57? Imposible. O sea, No no eres puedes, no capaz puedes. ni de empezar ni a trazar en tu cabeza esos números. ¿Por qué? Porque no es tu prioridad. Tu prioridad es la supervivencia. Tú lo que estás buscando es sobrevivir, ¿no? Con lo cual, tu cerebro se va a comportar así. Si se comporta así, am, ya tienes ese cóctel totalmente pernicioso para poder ejercer como operador. En ese caso, además, si le unes, ya por otra parte, el tema de los sesgos, hemos hablado de la aversión a la pérdida. Vale, no quiero perder, quiero certeza de que esto va a salir positivo, si no, no entro. Pero eso choca frontalmente con mi trading plan, ¿no? Mi trading plan me dice que tengo que entrar aquí. Ya, pero eso me Ujú. asegura que va a ser positiva la operación. No. Vale, entonces, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Claro, tú dices, no, no, yo como trader, como trader disciplinado, como parte de la consistencia que tengo que generar con mi operativa, tengo que entrar. Y tu cerebro dice, no, no entres, que no ves que ahí vas a perder, ¿no? ¿Qué hago? Pues entro en esa inacción, no hago nada, ¿no? No hago nada, me quedo delante, es esa congelación delante de la pantalla a punto de dar clic y es clic, no me funciona, muscularmente no funciono, Eso ¿no? En ese es en ese no caso no puedes dar no la soy orden. capaz del darle la orden al dedo Mm, que le dé ujú, clic al ratón. No ujú, puedo. Claro, mm, en ese caso, entonces, otra parte al cóctel, ¿no? Cóctel totalmente ya pernicioso, que es el sesgo que has introducido, el sesgo de recencia. eso es. Claro, tiendo además a tener muy presente que la anterior operación ha sido negativa, que llevo una semana negativa, que, hostia, claro, entonces mi cerebro es, vale, entonces, ¿qué tengo ahí de digamos, favorable? Y todo esto se va, digamos que es un caldo que se va cociendo sin que yo sea consciente. O sea, yo Mm. realmente simplemente estoy delante del gráfico, a punto de darle clic. Y todo eso pasa, ¿no? Esa ebullición está dentro de mi mente sin control por mi parte. Si este le añades un sesgo más, que es que tiendo a retener mucho más lo negativo, ¿no? Ese Sí. sesgo a la negatividad, pues entonces fíjate, o sea, de recencia, lo más reciente es lo que estoy teniendo más en cuenta. Han sido negativas la operación anterior, la semana, tal. Que además incremento aún más la negatividad porque mi cerebro, por un sesgo cognitivo, al final tiende a hacerle mucho más caso a lo que ha ocurrido en forma negativa. Entonces, ¿qué sostén tengo yo, ¿no? Como operador que tengo que entrar en esa operación y que no tenga ninguna certeza de que esa operación vaya a ser positiva, ¿qué tengo a favor o cómo me ayuda a mi mente a que yo deba darle clic o que yo pase a la acción y le dé clic al ratón? Realmente tengo muy pocas cosas a favor. Y además, el problema en sí mismo es ese, que tu mente no te ayuda absolutamente en nada. Es decir, cuando estás fuera del mercado, tú lo puedes analizar de forma objetiva, no hay ningún problema. Tú estás relajado, ¿no? Tu corteza prefrontal tiene flujo sanguíneo, ahí todo funciona bien. Eres capaz de sumar, de restar, de multiplicar, pero cuando estás bajo presión, no. Entonces, claro, creo que es interesante hacerse, o sea, visualizarse como si fuesen dos operadores diferentes, ¿no? Una cosa es el operador sosegado, calmado, que es capaz de analizar lo que ha hecho, ¿no? Cuando no está frente al mercado, ¿no? Y que ese sería el estado ideal que debería tener frente al mercado. Y otra cosa es el operador secuestrado, ¿eh? Que no es capaz de generar la más mínima operación matemática, que está influenciado por todos esos sesgos que hemos dicho, por todas las posibles creencias que pueda tener, y que de alguna forma lo que está viendo frente a él, es decir, el movimiento del precio, lo está viviendo como una amenaza. Derivado de todos esos sesgos que hemos comentado, derivado de las operaciones anteriores, de lo más reciente, de esa negatividad, derivado de esa aversión a la pérdida, ¿no? E incluso derivado también de esa búsqueda constante de certeza, ¿vale?
porque esta parte también se suma. Es decir, no aceptamos la incertidumbre, por tanto, no aceptamos la pérdida. Nos afecta las últimas operaciones, ¿no? La parte del sesgo de recencia, ¿no? Nos perjudican. Además, claro, las que son negativas, los stops, o sea, los vemos como una catástrofe absoluta. Sin embargo, el profit, bueno, vale, sí, es una operación en profit, es lo que tiene que salir, ¿no? Es lo que busco de alguna forma, pero no le das el mismo empaque emocional, ¿no? Y luego además buscas certeza, porque claro, como quieres evitar ese dolor emocional, claro, tú quieres que tu sistema sea perfecto. Y cuando buscas un sistema que quieres que sea perfecto, de alguna forma estás omitiendo la naturaleza anatómica que tiene el trading, que es la incertidumbre. Entonces, claro, se junta todo ello, ¿no? Y eres totalmente incapaz de visualizarte en el sentido en lo que está ocurriendo, ¿no? Todo esto te influye, todo esto te bloquea en mayor o menor medida, porque cada uno de nosotros tendrá más ponderado uno que otro, ¿no? O cualquier otro que no pueda estar relatado aquí ahora mismo, cualquier otro sesgo, quiero decir, pero la consecuencia es clara, que no haces lo que tienes que hacer. Y el ejemplo que ponías, algo tan sencillo como apretar con el dedo el botón, ¿no? El ratón y colocar la orden, somos totalmente incapaces. O incluso colocas la orden, ¿no? Y luego al moverla te empieza a temblar la mano, o sea, te suda la mano. O sea, lo cierto es que cuando lo vives, ¿no? Y cuando luego lo revives ya desde una situación de calma o ya desde una situación de madurez, cuando estás más formado, más experimentado y cuando tienes una forja mayor, claro, tú te desdoblas y te observas hacia atrás y la forma en la cual te influenciaba el mercado es algo mayúsculo. Y creo que es interesante observarse y verse desde fuera. Incluso para eso, además, hay posibilidades, hay herramientas que se pueden usar, ¿no? Para poder de alguna forma verse y ver cómo reaccionas. Pero desde luego o sea, es de importancia capital, porque Incluso, fíjate que, mira, estoy pensando que añadiría un punto más de conflicto para tu mente, y es que al final debe, en ese momento en el de darle clic, no darle clic, en el que estoy afectado por lo más negativo que me ha ocurrido recientemente, ujú, eh, además hay algo más unido a lo que es el instinto de supervivencia que tengo, ¿no? De forma natural, que es que puedo valorar pros y contras incluso, ¿no? Y decir, vale, le doy clic con el riesgo de que salga pérdida. Eso me va a doler, ¿no? Eso me va a afectar. Eso puede ser muy chocante para mí, muy negativo para mí. Vale, no le doy clic. Vale, y soy consciente de que si no le doy clic, no estoy siguiendo mi trading plan. Pero al menos no tengo una pérdida, ¿no? Con lo cual, eso es más, no es peligro de muerte, ¿no? Es como elegir susto o muerte, ¿no? sí. Vale, pues susto, ¿vale? No quiero muerte. Tu cabeza interpreta muerte, o sea, entras ahí, nadie, o sea, no hay nada que te asegure que eso sea positivo, ¿no? Si reunimos todo lo que hemos dicho, no hay nada favorable para que yo pueda pensar que esto es positivo. La última ha sido negativa, llevo no sé cuántas negativas, no quiero perder, no quiero morir, ¿no? Supervivencia, no quiero morir, todo favorable para que no haga nada. ¿Vale? Porque al menos así, me defiendo, ¿no? O sea, no habré hecho esto bien, vale, perfecto, pero al menos no muero, ¿no? Al menos susto. Cuidado, porque, ahí estoy entrando en una guerra, una lucha interna, una lucha interna que, tengo que trabajar de una forma muy consciente, como dices tú, con la autoobservación, ver cómo reacciono, aprender, generar un autoaprendizaje de la forma de reaccionar en esos momentos. Pues, como dices tú, pues en esos momentos me suda la mano, estoy tembloroso, se acelera el pulso. am, bueno, hay formas incluso con pulsómetros, algo tan sencillo, ¿no? Decir, vale, pues me pongo un pulsómetro y yo mismo, incluso me puedo poner una alarma, hoy en día eso es muy fácil, ¿no? Hay posibilidad de hacer esas cosas. Cuando sube de determinado umbral, ponerme una alarma y crearme como un toque de alerta, decir, cuidado que esto
se está pasando a otros niveles y tengo que ser consciente que mi mente ahí me está matando, ¿vale? Me está llenando de dudas y ahí hay algo peligroso. mm. Tendré que atajar de alguna forma. Claro, ese es el momento cumbre. Todo ese problema del momento cumbre, es el momento en el que debo pasar a la acción o no, lo puedo trabajar antes. Ya hemos hablado de el liquidar ambigüedades, ¿vale? Esas ambigüedades en mi plan, en mi sistema, si las, digamos que las aclaro, es decir, que hago que no haya ambigüedades, pues me estoy facilitando, me estoy allanando el camino, ¿sí? Si no lo Claro. llevo al extremo de buscar certeza por el hecho de buscar objetivizar al máximo, reuniendo todos los cromos posibles para que me asegure aún más, pues entonces, fantástico. Pero es que la frontera entre una cosa y otra es muy difícil. Ahí está un poco el punto que debemos trabajar. Pero lo que es innegable es que necesitas algo, o sea, en esa situación de presión, en esa situación en la cual estás al borde de ese secuestro, emocional, necesitas algo a lo que agarrarte, necesitas algo que te permita, o sea, necesitas, una agarrar una soga para no caer en deriva, para no caer en barrena. Y al final ese algo son las reglas, es esa parte objetiva de ese trading plan, es la definición precisa de lo que tienes que hacer, porque si no tienes una forma donde poder acudir y donde poder encontrar la respuesta de tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto, tengo que aplicar lo que creo que tengo que aplicar, algo que te resuelva y que te mitigue la duda, entonces vas a seguir en, vas a seguir engullendo toda esa problemática y vas a generar la duda mayor, vas a bloquearte y efectivamente no vas a conseguir avanzar en ningún sentido. Pero además, fíjate, o sea, creo que se interpreta muchas veces mal el hecho de el cambio es de un día para otro, ¿no? O estás operando donde emocionalmente eres muy inestable, ¿no? Y llega un punto después de mucho trabajo en el cual ya eres mucho más estable. Al final, creo que es mucho más paulatino, mucho más escalonado y en ese proceso de ir paso a paso, incluso puede haber momentos en los cuales parece que vuelves al inicio, parece que vuelves a tropezar sobre la misma piedra. Ahí es ese proceso en el cual estás constantemente evaluándote, constantemente intentando analizar cómo te sentías durante la operativa, si volvieron a surgir esas problemáticas, esos fantasmas, si ese sesgo de confirmación o de certeza que querías está mitigado o de alguna forma ha vuelto a acentuarse. Todo eso al final es un proceso constante, 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 es decir, de estar golpeando siempre el mismo clavo con la idea de depurar, de madurar, hasta que de alguna forma lo haces más interno, ¿no? Y entonces es cuando realmente lo tienes más interiorizado y lo puedes llevar con muchísima más soltura y flexibilidad. Pero creo que muchas veces no nos damos el tiempo suficiente para madurarlo, para macerarlo, no seguimos aplicando el mismo criterio de trabajo emocional, ya no solo de sistema, sino de trabajo emocional, de evaluar, de medir cómo va tu respuesta emocional con respecto a determinados patrones. Eh, no nos damos el tiempo y la paciencia suficiente para poder ver cierta evolución, ¿no? O cierta no evolución y entonces cambiar cosas. Pero realmente creo que buscamos muchas veces, de forma equivocada, un resultado demasiado rápido, ¿no? Y ahí es donde también, pues al final, parece que avanzas, pero realmente no avanzas. Te estás moviendo en círculos Ujú. porque no vas a ningún sitio. Claro, al final estamos hablando de esa parálisis en ese momento cumbre, ¿no? Por ese sobreanálisis de Sí, distintos puntos de vista. Cuando decimos siempre la parálisis por sobreanálisis, muchas veces también pensamos básicamente en que tengo muchos puntos de consideración en base a aspectos técnicos. O sea, considero esto, más esto. Pero ahí lo que estamos entregando de alguna forma es que ese sobreanálisis también es el que hace mi mente sobre sesgos que tiene a nivel cognitivo que me están afectando y está añadiendo un nivel de dificultad a la toma de decisión que tengo que generar.
¿vale? Sobre todo y principalmente por esa parte negativa que estoy siempre Ujú. maximizando, tanto en Sí, el sentido de volver a la misma pérdida que he asumido en la anterior operación, volver a la sensación negativa que me genera una pérdida, que es un atentado a mi valía, que lo he pasado mal, que ha causado un dolor emocional, lo tiendo a evitar, con lo cual mi mente no quiere volver a pasar por esa experiencia dolorosa, ¿no? Emocionalmente. Entonces, ¿cómo trabajamos todo eso? Porque es súper complicado, ¿no? Decimos, no, tenemos que ver un poco en nuestro interior, autoconocernos, ver cómo reaccionamos. Esto es fantástico, pero eso es una parte. ¿Cómo facilito todo eso? Porque de forma directa no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces pasamos a la parte un poco más práctica, ¿no? ¿Cómo sí. puedo no dudar en esos momentos y pasar a la acción directamente? Podemos hablar de muchos sistemas, podemos hablar de muchas perspectivas, pero en definitiva es más un tema mental, ¿vale? No se trata de que tengas tal sistema o tal otro y esto te lo va a facilitar. Probablemente es más un tema mental, ¿no? Ese tema mental es el que me debe, digamos, hacer decidir de una forma convincente para mí mismo, eh, en base a que lo que yo estoy decidiendo no es acertar o no, sino lo que estoy decidiendo es seguir unas condiciones que yo he decidido. Al final debemos verlo como un paso a paso, como un checklist, como un protocolo, ¿no? En el que yo estoy siguiendo esto. Ya está. ¿Esto me asegurará ganar? No, en un corto plazo no. Recordaros únicamente que tenéis a vuestra disposición el manifiesto del trader antifrágil que podéis descargar en el comentario destacado de este vídeo o desde traderantifrágil.com. Sin más demora, continuamos. En un medio largo plazo, por un tema probabilístico, sí. Solo si lo hago siempre, con lo cual tengo que seguir el protocolo siempre. Lo que debo buscar es, por lo tanto, cumplir con el protocolo. Eso es acertar. No es que salga la operación ganadora o positiva. ¿Sí? Claro, pero es que en ese, o sea, en eso que señalas, claro, cuando estás bajo presión, inicialmente lo que te genera presión, lo que te genera ese secuestro y lo que realmente te duele es la pérdida futurible, ¿vale? La posible operación en stop out, ¿no? Es lo que inicialmente te duele y de alguna forma intentas mitigar y de alguna forma es lo que consigue que te bloquees y que no des al botón del ratón y todo lo que hemos comentado, ¿vale? Pero a medida que vas avanzando, se acentúa la duda de otra forma, tú te vas conociendo, ¿no? Y quizás queda en un segundo plano si la operación iba a salir en stop out o no, y lo que realmente te acaba doliendo cuando, no, cuando dudas, cuando acabas siendo secuestrado emocionalmente, es el hecho de que has dudado y no has aplicado. ¿Vale? Es decir, ya no es el hecho de la operación hubiese salido en pérdidas o en profit y se me ha escapado, ¿no? No, ya no se trata de eso, sino se trata de que te has fallado a ti mismo, se trata de que no has ejecutado lo que tienes que haber ejecutado. Y eso, aunque visto desde fuera pueda parecer, joder, es que es verdad, lo has hecho mal otra vez, pero creo que tiene un cambio sustancial porque el enfoque ya no está en el resultado puntual de la operación, sino está en la ejecución del sistema. ¿Vale? Entonces, creo que seguimos en esa batalla, por supuesto que sí, pero personalmente creo que es un avance en ese sentido, porque realmente lo que te duele ahora es darte cuenta de que no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, claro, la operación, el resultado puntual de la operación ha quedado en un segundo plano. Al final, pues eso, la operación será lo que sea, pero tú ya sabes que lo que tienes que hacer es ejecutar con disciplina, ¿no? Y cuando no lo haces, además, te sientes frustrado. Si se da el caso en el cual, dentro de la siguiente operación o la siguiente jornada en la que estés operando, o sea, surge la duda igual, asoma el posible secuestro emocional, pero tú ejecutas, ¿vale? Ahí la sensación de satisfacción sí que es positiva. Ahí sí que te sientes, sí que sientes ese progreso, ese avance.
sí que te das cuenta de que estás creciendo, ¿no? Y de que estás evolucionando y de que esa parte emocional la vas no, o sea, no diluyendo, o sea, sino simplemente la vas domesticando, la vas madurando. Y creo que ese tipo de incrementos son los que realmente nos pueden permitir pues, ver si realmente estamos evolucionando o no. El problema sería mucho más dramático si, por más que intentas trabajar emocionalmente, sigues viendo que cometes los mismos errores, que sigues haciendo lo mismo y que realmente no hay ningún cambio de ningún tipo. O sea, ya no hablo de pasar del cero absoluto, en el cual es todo un desastre, a una operativa totalmente brillante, sino simplemente en ese escalonado darse cuenta de que hay distintas fases sobre las cuales vas a ir trabajando, pero que incluso siendo distintos problemas y distintas problemáticas emocionales, puedes notar un avance. Y creo que eso es positivo porque realmente te permite medirte y te permite evolucionar. Ujú. Fantástico, sí. Pero vayamos ya un poco más a la práctica para dar Venga. herramientas ya prácticas, ¿no? Esa ayuda, lo que comentaba antes, el protocolo antiduda, puede tener una forma muy, muy concreta, ¿no? Y podemos establecer ese protocolo en base a algo práctico que sean unos pasos en concretos, ¿no? Eso es. Y quizá con esos pasos en concretos nos podemos asegurar una forma adecuada de ejecutar, no asegurar las ganancias, ¿eh? Asegurar una forma práctica de ejecutar. Voy con la primera, ¿vale? Ahí va. Tendríamos una serie de pasos. En este caso lo establecemos en 3 pasos. Ujú. 3 pasos. El principio, el primero, ¿vale? Por donde tenemos que empezar. Crear esa lista de condiciones que comentaba, ese checklist, ¿no? Sí, Definitiva, que tenga una serie de condiciones que sean, digamos que no generen en ningún caso ninguna ambigüedad, que sean o sí o no, ¿vale? Que te genere una posibilidad de que cuando tú preguntas, ¿se está cumpliendo esto? La respuesta sea sí o no. Nunca sea puede, pero no. eso es, Sí eso es. o no, ¿vale? Lo que buscamos Categórico. es que sea algo categórico. ¿Por qué? Porque solo de esa forma podrás avanzar, ¿vale? Y Ujú. además, la cantidad de condiciones que debe tener ese checklist tampoco puede ser una cantidad ingente de condiciones, ¿no? Cuando uno mira el trading ya por ese sesgo de aversión a la pérdida también, de lo que ha visto también en otros, por un sesgo que no hemos hablado, un sesgo de supervivencia, que es lo que he visto en los que ganan, ¿no? Estoy buscando siempre como un hack para asegurarme cosas. Y en este caso podría pecar también en el diseño del checklist poniendo 30, 40 condiciones. No, aquí estamos hablando de unas pocas condiciones, con menos de 10, 5 condiciones, ¿vale? Algo así, sería ideal. Y que esas condiciones, como digo, sean una condición con una respuesta sí no. De esa forma, cuando empiece ese protocolo antiduda, yo directamente voy con la primera. Esa primera condición de mercado, ¿se está dando? Sí, vale, paso a la siguiente. No, vale, ya está, ya he acabado. No sigo ese Ujú. protocolo. Ya no hay un puede. Si mi No, no. mente tiene ganas de venganza, por ejemplo, podría forzarte a ir a la siguiente sin tener digamos, una confirmación de esa primera. ¿Por qué? Por un bypass mental, ¿no? Sí. Mi mente, yo no me doy cuenta conscientemente, pero mi mente tiene un afán tiene esa agresividad, del afán ah, de recuperar esa pérdida anterior, de recuperar ese ego atacado, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y me Ujú. podría forzar a entrar a considerar las siguientes condiciones cuando la primera, ni tan solo la primera se está cumpliendo. ¿Vale? Con lo cual, tengo que estar muy también cauto en eso. Definir unas pocas condiciones. Respuesta sí o no. Solo si se da esa condición paso a la siguiente. Y hacer como un sistema operativo en el que funcione como un algoritmo. ¿Vale? Solo si paso esta condición, me voy a la siguiente. Ese sería el primer paso
a considerar. Por tanto, el diseño de ese checklist con unas pocas condiciones que sean muy concretas, que sean atómicas, que no sean, digamos, indivisibles en distintas partes, ¿no? Hay Ujú. una divergencia, ¿no? Por ejemplo, en mercado. Hostia, vale, divergencia, pero vale, entonces voy a mirar el volumen, vale, voy a mirar el precio, vale, voy a mirar ese indicador, vale. ¿Divergencia en qué? O sea, tengo que ver algo muy, muy concreto, ¿vale? Tiene que ser una condición muy, muy concreta. Ahí es donde además tienen que estar tan objetivizadas que si a la hora de aplicar esa checklist, si el operador percibe que alguna de las condiciones no está suficientemente acotada, tiene que buscar la forma de poder observarlo en el mercado para que sea objetivo. Porque si no, al final volveríamos, al punto de partida en el cual te genera la duda y entonces no sirve absolutamente de nada. Es decir, que no, o sea, que no se quede ahí, bueno, pues puede que sí, puede que no, no. Si surge la más mínima duda, entonces ahí tienes que trabajar fuera del mercado para poder tratar de buscar algo que lo objetivice, que te dé la pauta concreta que tú mirarás de forma estricta. Y una vez que Ujú. tenemos eso, ¿no? Una vez que tenemos ese checklist, creo que lo interesante, el segundo paso que deberíamos aplicar es ejecutar como si fuésemos un trader mecánico. Es decir, tú tienes claro lo que tienes que Un buscar, tú autómata, tienes. ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? No digo un autómata. Es decir, Eso es, que eso es, tengo programado algo y yo, eso es, listo, no pienso. eso es. Tú tienes tu código, tienes tu algoritmo, tú tienes tu checklist, ¿no? Tú tienes tu árbol de decisión. Entonces, según se va desarrollando el mercado, ejecutas y ejecutas lo que dice el checklist. No te preguntas si esto, si lo otro, no. Simplemente te preguntas, ¿cumple el punto uno del checklist? Sí, no. ¿Qué es que no? Te olvidas. Absolutamente te olvidas de lo que está pasando en ese momento en el mercado y esperas la siguiente situación de mercado que sea favorable en ese primer punto. ¿Vale? ¿Que cumple ese primer punto? Pues pasas al siguiente, al segundo, al tercero. Y esto además hay que hacerlo de forma rigurosa. Sería muy interesante hacerlo con un riesgo reducido, de un 25%, podríamos decir, ¿vale? Como hemos comentado en algún otro episodio, para que el impacto de, de la afectación del apego al dinero se reduzca al menos un poco. Y también sería interesante que tracemos todo lo que estamos haciendo en las últimas 10 operaciones, en las últimas 15 operaciones, ¿vale? O incluso 20 operaciones, para poder ver, para poder tener esa métrica de cómo estamos respondiendo ante eso. Si todo fluye con cierta normalidad, es decir, si el checklist lo hemos diseñado y definido con suficiente rigor y suficientemente objetivo, la reducción del impacto nos ha permitido poder aplicar y en las 10 operaciones vemos que realmente somos capaces de ejecutar eso con disciplina, ¿no? Que puede haber, por supuesto, determinadas circunstancias en las cuales alguna se escape o resulte indisciplinada. Entonces ya tendremos un punto de partida muy interesante en relación a esa evolución que estamos buscando. Es decir, ya no estamos siendo secuestrados, ya no estamos presas del pánico, sino que estamos siendo disciplinados. Y el matiz, desde luego, cambia mucho. Ahí estamos empezando a recablear, ¿no? Esa parte mental para, de alguna forma, pues, ejecutar con disciplina algo simple, sencillo, ¿no? Y repetitivo. Claro, ese recableado básicamente es crear una nueva rutina, un nuevo hábito en mi mente, que es una Eso es. forma de actuar, ¿no? Claro, como lo estamos enfocando es que lo que estamos creando es un hábito. No estamos buscando sacar un rendimiento o generar X ganancia o evitar no, simplemente estamos creando el hábito para generar pues esa rutina en la que yo me Efectivamente. encuentre pues cómodo porque mentalmente he recableado esa forma de actuar para que mi gran foco sea la ejecución, no sea el resultado que estoy buscando. Claro, entonces, para todo eso habría un tercer paso y último, que es el ser totalmente am, auditado, ¿no? Ujú. En ese nivel. ¿Auditado de qué forma? Fíjate que podríamos tener un registro de área emocional, un registro, da igual, algo en el que yo pudiera contabilizar todas esas operaciones que he ejecutado, que las pudiera definir de tal manera que uno se está pensando ahora seguramente en
Vale, pues pongo si he sacado $30, 40, 400 o he perdido. No, 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 ¿vale? no. Ahí no ponemos ningún valor de rendimiento, Mm, solamente el valor de ejecución. Es decir, ¿he ejecutado correctamente? ¿He seguido ese checklist? ¿Ese protocolo antiduda lo he seguido de principio a fin? Y he entrado al mercado finalmente como resultado de que ha pasado todas las condiciones de forma afirmativa. eso Vale, es. entonces pondría que en esa operación de ese día sí he actuado de una forma adecuada o no he no he actuado de una forma adecuada. ¿Vale? De esa forma lo que tendré es una auditoría de mi forma de actuar en esas últimas operaciones. Pero lo más importante en ese sentido es que no tengo que contabilizar rendimiento. ¿Por qué? Mm, Porque si contabilizo rendimiento, mi consideración o mi valoración de ese registro será el valor o el rendimiento que he obtenido. Y ese claro. no es el objetivo, para nada. Con lo cual, mi objetivo de ese debe ser la ejecución. Estamos diciendo que el protocolo antiduda lo que hace es asegurarme una correcta ejecución más allá de los resultados. Si yo Mm, pongo resultados, mi mente se irá a los resultados, porque ya sabemos qué es lo que va a valorar. Tengo que evitar mm, eso. Esas 10 operaciones, 10, 20 operaciones, las que sean, que yo esté contabilizando, me pongo si he actuado correctamente o no. Incluso me va a salir una proporción y poder establecer que si de 10 operaciones yo he actuado fantásticamente bien en 9, pues ujú, tengo un 90% de ejecución adecuada en ese protocolo. mm, Eso es fantástico. Tengo una valoración concreta, incluso con números, que es lo que muchas veces mi mente entiende, ¿no? También de una forma más concreta. mm, Además, soy muy concreto. Si yo establezco que más de un 80% para mí es un éxito, si yo veo ahí en un número que he conseguido un 90%, tengo una consideración objetiva de que he actuado correctamente, aunque el sesgo de negatividad mm, se me quede anclado en que muy bien, pero he sacado una operación que era negativa. O he mm, sacado de 10 8 operaciones negativas. Yo mm, voy a quedar con eso, ¿no? claro. Tendré una constancia objetiva, en el caso de que lo esté valorando con un porcentaje, de que más allá de ese sesgo que me va a afectar, yo pueda tener con objetividad una valoración de que he actuado bien o no. Mm. Y eso De es hecho, muy bueno para mi mente. claro, es fantástico. De hecho, es que el único porcentaje en el trading que se aproxima al 100% o que se va a poder aproximar al 100%, al final es tu porcentaje de disciplina. Ese es el que realmente te lo va a permitir, se va a permitir llegar a todo. Pero Mm. cuando realmente lo aplicamos sobre un concepto monetario, entonces es como intentar apagar ese fuego con gasolina. Volvemos al punto de partida, ¿no? Y volvemos a esa versión. Entonces, al final, es muy interesante esos tres pasos que reflejamos, ¿no? De simplificar, de establecer ese checklist objetivo, de ejecutar de forma mecánica y de luego mantener esa auditoría mediante ese diario, esa evolución, ¿no? Para poder ver. Y todo esto que estamos reflejando, todos estos pasos de esta posible solución práctica que planteamos, dentro de lo que sería el manifiesto del trader antifrágil, ¿dónde crees, Albert, que podría encajar dentro de las distintas partes o de las distintas fases? Claro, hemos hablado muy en los últimos episodios sobre todo esa parte inicial, ¿no? Del espejo, del darnos cuenta, del despertar de lo que íbamos haciendo hasta este momento. Pero claro, luego llega el momento de pasar también a la acción, es decir, de pasar a trabajar en cosas muy concretas, ¿no? Y sería ese segundo paso, ¿no? Dentro de ese viaje, que es el trabajar en mi sistema, ¿no? Trabajar en mi sistema ya como, diría, como sistema operativo, ¿no? Forma de actuar. De ahí hoy hemos dado esa visión práctica de cómo actuar. Con lo cual, vamos paso a paso, estamos trabajando primero en el reconocimiento y ahora en aspectos prácticos que me ayuden a pasar a un siguiente nivel, en ese nivel en el que no había estado antes, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Con ese manifiesto. Eso es. Vamos a ver, poco a poco, ¿vale? Pero todo Mm, esto lo podéis encontrar en ese
manifiesto ya encajado desde el primer día, pues ahí lo tenemos ya de alguna forma descrito. Este sería la segunda parada de ese viaje. Cualquiera de vosotros lo podéis descargar, ya sabéis, desde tradingantifrágil.com. Ahí, sin problema, podéis descargarlo totalmente de forma gratuita. Es un manifiesto muy chulo, Josean, además, agradable a la vista para poderlo Eso seguir. es. No es Práctico. simplemente una lectura de 2 puntos y, muy útil al final, porque estamos ahí trabajando sobre esos aspectos que forman parte de ese viaje, pero realmente es que tiene mucho jugo, ¿no? Si vamos desgranando cada uno de ellos. Pues llegados a este punto, vamos a intentar ir cerrando el episodio con un pequeño espacio de preguntas y respuestas que vamos a hacer entre nosotros y también nos lanzaremos a la audiencia una pregunta final para, si os veis animados, darnos vuestro feedback en los comentarios. Empiezo yo mismo, te he trasladado la primera pregunta, Albert, y quería trasladarte en tu experiencia con operadores, con aspirantes a traders. ¿Cuál es el error más claro que ves en los trading plan que definen y que de alguna forma garantizan que van a experimentar en sus carnes ese parálisis por análisis? Pues muy habitual y es como una señal de identidad que esos trading plans no estén cerrados, ¿no? Lo que decimos, Ujú. ¿no? Nosotros internamente, que no has cerrado el trading plan. Es decir, que no tiene todos los frentes de posible ambigüedad cerrados, ¿no? No los has atado y los has objetivizado. Pues tienes muchas partes que incluso muchos alumnos incluso te lo dicen abiertamente, que simplemente no se quieren restringir a cerrar esa condición, poniendo una definición muy concreta. ¿Por qué? Porque entonces no me da libertad, ¿no? Esa sensación es, bueno, es como una falsa sensación que uno tiene al principio de que no quiere ligarse completamente a algo, ¿no? Cuando Mm. hablamos de análisis discrecional, eso es algo que además es como que está aceptado porque forma parte de la discrecionalidad. Y claro, no puede ser así si el trading al final es probabilístico. Con lo cual, el error desde mi punto de vista que se comete más y el más complicado de solucionar, porque entra esa parte mental, es el no cerrar bien un trading plan, no atajar todas esas partes que luego te van a generar ambigüedades y te van a afectar en el momento de toma de decisión, de dar el clic al ratón, pues no voy a estar seguro. No voy a estar seguro si se está cumpliendo o no, porque es que ya no me lo he definido de una forma adecuada para que yo tenga esa respuesta inequívoca. ¿Sí? Eso es. Venga, una pregunta para ti, Josean. Vamos. Am, Cuando estás a punto de empezar tu jornada, ¿vale? Tu sesión, tu jornada, tu sesión, tu espacio, tu rango horario para operar, am, ¿qué ritual o qué forma de relajación, técnica mental o algo similar, am, crees que puede ser interesante para un operador para que de alguna forma, em, digamos que allane o aclare al máximo posible esa posibilidad de Mm. duda que pueda tener en el momento cumbre? Creo que puede ser interesante separarlo en dos partes, ¿vale? O sea, al final es importante, pues eso, que estemos sosegados y tranquilos, ¿no? Y la meditación inicial puede ayudar, pero también el efecto se puede diluir según vas avanzando en la sesión. Del mismo modo, para poder potenciar ese efecto de volver a la calma, pues puedes programarte una alarma con una periodicidad X, 5 o 10 minutos, para que de alguna forma no te desconectes, ¿no? Y puedas volver a estar sosegado de nuevo, pero también de alguna forma pues, puede ser fácil perderse. Relacionado con algo que hemos ido comentando durante el episodio, que mencionábamos el hecho de, pues, de alguna forma, observarse desde fuera, creo que a nivel de herramienta puede ser muy interesante para poder mantener el foco y la calma y poder estar pendiente de si estás relajado o no, o si te estás implicando emocionalmente, estar grabándote. Es decir, estar registrándote mientras estás operando, mientras estás frente al mercado, porque solo el hecho, incluso me atrevería a decir que no hace falta ni que revises la grabación, ¿eh? Solo el hecho de que tú ya sepas que te estás grabando
de alguna forma, te condiciona a decir, hombre, me estoy grabando, o sea, tengo que ser serio, tengo que ser disciplinado, tengo que ser coherente, tengo que relajarme, tengo que tratar de calmarme. Entonces, creo que un mix entre ese tipo de herramientas, es decir, algo que te permita observarte desde fuera o que sepas que te estás observando desde fuera, y luego herramientas pues, más de meditación y relajación que te permitan mantener la calma, puede ser un punto de inflexión interesante pues, para poder sosegarte según aumenta la presión emocional y luego para de alguna forma no, no despistarte, no perder el foco y mantener la atención sobre lo que estás haciendo y sobre todo sobre ti mismo, que es la parte importante. Ujú. Vamos a intentar, dicho todo esto, lanzar una pregunta antifrágil, ¿vale? Y si la intentamos orientar, o sea, al final la sabiduría popular nos dice, pues eso, que para poder superar un obstáculo tienes que tener confianza en ti mismo, tienes que tener experiencia, ¿no? Claro, que tienes que tener mucha autoestima, que tienes que estar muy seguro, pero muchas veces la solución real no pasa tanto, sobre todo en el trading, por confiar en uno mismo, porque al final es un aspecto más subjetivo, ¿no? Y quizás la posible solución pasa por confiar en un sistema totalmente cerrado y acotado, de forma que no permita el posible error y sobre todo la posible improvisación. ¿Cómo ves tú al ver ese distinto enfoque en el cual dejas de un lado quizás la perspectiva de confiar en tu saber hacer, ¿no? Y simplemente tratar de esquematizarlo, tratar de objetivizarlo al máximo posible, como hemos relatado, para que de esa forma no tengas ningún espacio a ningún tipo de subjetividad. Me parece, claro, una forma de encararlo súper interesante y como pregunta antifrágil, nos aprovechamos de esa fragilidad que hemos visto de nuestra mente, es decir, de todos Eso los es. sesgos que la afectan, de ese miedo a perder, de todo lo que hemos visto durante este episodio, utilizarlo a nuestro favor. Es decir, vale, pues puesto que ya sé que eso me va a afectar, no puedo hacer nada, puedo trabajarlo, pero me va a afectar en mayor o menor medida, pues lo utilizo en mi favor. Quizá la mejor solución es que justamente no utilice esa vertiente para tomar mis decisiones, o sea, no utilice ese juicio para tomar mis decisiones, sino simplemente utilice un protocolo súper objetivo que me asegurará que no quede afectado por eso. Es decir, me estoy aprovechando de esa fragilidad Eso que es. tengo como ser humano para llevarla a mi favor, puesto que ya sé que me va a afectar, justamente no le voy a hacer caso adrede y le voy a hacer caso a un protocolo que me guíe. Yo creo que es algo que a la práctica parece ir en contra de mi naturaleza e incluso al Ujú. principio en el trading, cuando empiezas a generar una buena operativa como debe ser, te vas a sentir de esa forma, que estás actuando en contra de lo que dice tu mente. Pero es que tu mente no quiere tu bien. Tienes que verlo de esa forma. Ya. Lo que quiere es sobrevivir. Tu bien no, quiere sobrevivir, en el sentido de que sobrevivas sí, pero no quiere nada más, quiere que sobrevivas, con lo cual te va a intentar mm, evitar el dolor. Y eso no va con el trading. El trading son pérdidas, con lo cual esa parte tienes que evitarla. Totalmente antifrágil. Digamos, aprovecharme de eso que conozco para poder actuar en mi mayor beneficio, que es simplemente ejecutar lo que tengo que ejecutar. Vale, y uno más, un punto más que lo has adelantado antes, ¿no? Que es que también queremos haceros trabajar, a los que estáis viendo, escuchando esto, y es que os animamos, ¿verdad?, a hacer Eso o es. llevar a cabo ese protocolo de 3 pasos. Ya hemos hablado, hacer un checklist, luego ejecutar durante X operaciones, 10 operaciones, 20 operaciones y auditar todo eso, registrando todo eso. Esos 3 pasos. ¿Vale? Que lo hagan, ¿verdad? Los que están Eso escuchando. es. Será muy interesante que lo pongáis en práctica, ¿no? Y sobre todo, pues que
nos comentéis qué sensación os ha dado, ¿vale? ¿Qué resultados ha dado? ¿Ha sido un desastre? Ostras, ha sido fantástico. Ha sido una revelación. Creo que he encontrado puntos en los cuales trabajar. No me ha servido absolutamente de nada. Al final, cualquier respuesta, desde luego, O es me ha bienvenida porque, a fin perjudicado. de He tenido cuentas, que cada uno de trabajar nosotros cosas, somos ¿no? personas distintas. Claro, he tenido que trabajar cosas que no eran agradables para mí. No quiero hacer eso. No me quiero restringir a un checklist de unas condiciones concretas. Yo hago todo tipo de trading, mm, lo que sea, ¿vale? A favor o en contra, ¿no? Eso Pero es. queremos ver qué dificultades o qué obstáculos o qué cosas beneficiosas, lo que sea, que haya generado. ¿Sí? Ujú. Muy bien, pues vamos con ese punto práctico. Eso es. Animamos a que lo hagáis. Ujú, Es algo que sabemos fehacientemente que va bien, o sea, ujú, no es algo que nos saquemos de la manga, vamos a ver, hacer una prueba, no, ¿vale? Es algo que funciona. Visto de esta forma como un protocolo concreto, como ese protocolo antiduda, lo ujú. podemos establecer y veremos, ¿no? Si en cada uno de los que estáis viendo, escuchando, pues os genera cosas positivas. Sí, desde luego está probado empíricamente, pero evidentemente, pues eso, cada uno de nosotros lo podrá sentir de una forma y esa es la parte que también aporta valor, no solo lo que contamos aquí nosotros, sino también lo que de alguna forma nos reflejáis vosotros a través de los comentarios y a través de vuestro feedback. Fantástico. Pues poco más, lo dejamos aquí. Os animamos a suscribiros, a apoyar el canal y a descargaros el manifiesto del trader antifrágil y nos veremos en el siguiente episodio. ¿No, Alberto? Fantástico. Pues nos vemos en siguientes episodios que vamos a tratar aspectos muy interesantes de ese viaje del trader antifrágil. Muy bien, un abrazo a todos. Hasta pronto.